en cuanto a personajes, en cuanto a arte. ¿Te has dado cuenta? Mira alrededor la cantidad de esculturas que hay. Acá podemos ver los perfiles, bustos, ángeles, cruces, seres angelicales o personajes laicos. Son más de 800 mausoleos que hay alrededor nuestros. Cada uno de ellos tiene una historia, algo que contarnos. Bueno, y hablando de ello, a ver, por favor, silencio para que escuches. Te quiero contar que estamos frente a una tumba especial. Bueno, con el permiso del difunto, estoy aquí arribita porque puedan ustedes escuchar bien. Es la tumba de José Santos Chocano, este personaje cuya vida es digna de una novela o de una película. Chocano es un personaje que no pasó desapercibido para nadie en su época. Era un personaje que despertaba pasiones. O lo odiaban o lo adoraban, pero no pasaba desapercibido. Es más, el epitafio es muy significativo de lo que fue la vida de Chocano. Chocano era un hombre muy ególatra, ¿cierto? Un personaje que en su época fue considerado el más grande poeta de América, ¿no? Repito, una persona cuya vida podría llenar un libro de aventuras. Es más, él mismo decía que si a alguien él admiraba dentro de la literatura universal, era este personaje de los cuentos árabes, Aladino, ¿no? El de la lámpara maravillosa. Y otro personaje que él decía admirar era a Sinbad, el marino, ¿no? Otro personaje de la literatura árabe, ¿no? Por esta vida de aventuras y de cosas y de viajes. Claro, y su vida también fue eso, ¿no? Él, siendo muy joven, a los 19 años, apoyó la rebelión de Nicolás de Piérola frente a Andrés Avelino Cáceres y se fue a la cárcel. Estuvo unos meses preso en el Real Felipe, ¿no? Donde existían las terribles casamatas, que eran unas cárceles abovedadas, muy húmedas, donde la gente salía pues muy enferma y muchos a morir, ¿no? Él tuvo esa experiencia en su temprana juventud, pero después él viaja por el mundo, ocupando cargos diplomáticos o viajando por placer o como literato, viaja por gran parte del mundo y vive mil aventuras. Se hizo amigo de gobernantes en México, en Guatemala, fue por un tiempo admirador de gobiernos tiránicos también, y a veces solía seguir la suerte de estos gobernantes, que acababan mal, y Chocano también era expulsado, deportado, a punto de ser fusilado, y así vivía ese tipo de aventuras. Entonces, cuando él está en el barco, todavía era muy joven, en el mar Caribe, deportado de un país de Centroamérica, en el viaje a un sitio todavía incierto, se inspira e escribe un poema. Y en ese poema, él dice lo siguiente, dice que está cansado ya de estar de un lado a otro, que quisiera tener, aunque sea un pedacito de tierra, 1 metro cuadrado, donde poder arraigar. Pero, dice Chocano, el problema es que cuando consigo ese pedacito de tierra, de repente me botan y vuelta tengo que volver a empezar en otro lugar. Finalmente él va a decir, bueno, no puedo obtenerlo en vida, pero lo tendré pues cuando esté muerto. Ahí aunque sea tendré mi metro cuadrado. Ese poema se llama La vida náufraga. El último párrafo del poema está aquí a manera de epitafio. A ver, por favor, si pueden iluminar. Dice, escucha, este metro cuadrado que en la tierra he buscado, vendrá tarde a ser mío. Muerto al fin, lo tendré. Yo no espero ya ahora más que 1 metro cuadrado donde tenga un día que enterrarme de pie. ¿Te das cuenta? Ese es el epílogo de su poema que a manera de epitafio está aquí plasmado. Ahora, Chocano murió fuera del Perú. 30 años después de su muerte, fue traído acá a Lima y se preparó esta tumba que tiene exactamente 1 metro cuadrado de diámetro. Y exactamente su cajón está en vertical, entre comillas, de pie, ¿ya? Como un homenaje al personaje, a lo peculiar de su vida, de su carrera, de su poesía, ¿no? Pero a ver, en el epílogo, ¿qué pasó con Chocano? Chocano era un hombre relativamente problemático, que no aceptaba críticas, que de repente si alguien iba contra él se le abalanzaba con todo, no solo verbalmente, sino con todo. Y eso le pasó en el año 24 cuando él hablaba sobre los gobiernos tiránicos. Decía, toda América necesita un gran tirano. Ay del país que no tiene un gran tirano. ¿Por qué? Las tiranías, decía Chocano, son organizadoras y nuestras repúblicas necesitan
organización. Y qué mejor que un gobierno de mano dura. Bueno, decir eso le causó muchas críticas. Recuerda que este señor Chocano fue el poeta del centenario de la independencia nacional. Augusto B. Leguía, cuya tumba acabamos de ver, lo encumbró como el poeta oficial del centenario de la independencia nacional. Y es más, lo coronaron públicamente con una corona de oro en forma de laurel. Y le dieron un premio, lo declararon hijo ilustre, benemérito. Chocano estaba en su gloria, pues. Después de 17 años había vuelto al Perú y por todo lo alto lo celebraban aquí y allá. Estaba tan orgulloso y tan contento, tan ufano, que quiso que todas sus mujeres fueran testigos de ello. Y trajo a su esposa guatemalteca, a su esposa costarricense, a su esposa española, y aquí en Lima tenía otra esposa. A todas, que todos vean su gloria. De verdad, así es, un tipo que no creía en nada. Bueno, ya, entonces pasó ese episodio y se vino el ocaso. Chocano fue criticado por esta idea que tenía sobre los tiranos, y hay un diálogo terrible entre un poeta llamado Edwin Elmore y Chocano. Elmore le critica esta posición a Chocano, y Chocano apela a cosas muy bajas, ¿no? A ver, te cuento muy brevemente. Elmore, el padre de Elmore, era un ingeniero peruano que había sido el encargado de colocar las minas en Arica previo a la batalla. Tú sabes que esas minas no funcionaron o funcionaron mal. Elmore fue capturado y durante mucho tiempo se dijo que Elmore había entregado los planos de las minas a los chilenos. Se creó una leyenda falsa en torno a Elmore. Entonces Chocano utilizó este argumento para atacar suciamente a Elmore, ¿no? Y le va a decir a Elmore: yo tengo razones para pensar que los chilenos te pagan para atacarme a mí. Y le dijo una serie de epítetos ya irreproducibles, ¿no? Lo cierto es que hay un debate áspero entre los dos, y un mal día, de pura casualidad, se encontraron cara a cara. En la puerta del diario El Comercio, delante del director del diario. Y empezaron a agarrarse a trompadas. Chocano sacó un revólver y mató a su oponente. Así, un par de pistoletazos lo mató. Así, Chocano mató al oponente, asesinó al oponente. Bueno, obviamente Chocano se fue a la cárcel, pero como era un hombre que tenía muchas influencias, su cárcel fue breve, y es más, fue una cárcel dorada, en un hospital, una clínica, una pena muy benévola. Se dio el lujo de insultar a los jueces, les dijo cosas irreproducibles. Imagínense ustedes, era poeta, así que lo que él decía lo decía con rima, ¿ya? Pero se dio el lujo de insultar a sus jueces. Seguro que tenía poder, y efectivamente tenía poder. A los pocos años Chocano fue indultado, salió a la calle, pero su estrella se había opacado. La gente ya no lo quería. Los jóvenes, los intelectuales le dieron la espalda. Así que Chocano, consciente de su desgracia, armó su maleta y se fue al Perú. Se fue del Perú. Nunca más volvió. Regresó ya en un cajón. Bueno, se fue cerca, se fue a Chile. Y en Chile continuó haciendo sus aventuras. Mira, ve, para que tengas una idea de la vida de Chocano, se puso a buscar oro en el corazón de Santiago de Chile. Así es, oro. En Santiago de Chile había un mito que sucedía, bueno, en toda América del Sur. Cuando los jesuitas, los sacerdotes jesuitas fueron expulsados de América, la corona confiscó sus tesoros. Pero mucha gente decía: hoy los jesuitas son millonarios y lo que les han quitado es poquito, deben tenerlo escondido en algún lugar, debe haber algún tapado en algún sitio. Ese mito circuló por toda América. Y en las ruinas de la iglesia de los jesuitas de Santiago, Chocano consiguió un permiso y empezó a hacer agujero, buscando el oro de los jesuitas. Se volvió Chocano una leyenda en Chile. Pero tuvo mala suerte porque se asoció con un enfermo mental, que de repente se peleó con él y lo acusó de robarle sus planos, su idea, su oro. Y un mal día que se encontró con él cara a cara en el tranvía, sacó un cuchillo y lo mató. Así muere Chocano, asesinado por un orate. ¿Ya? 30 años después, recién Chocano volvió al Perú, y en una cajita. Así es. 30 años después recién llegó al Perú. Y mira, uno de sus biógrafos dice una cosa muy curiosa. Mira, 30 años se supone que ya las pasiones han desaparecido, pero no. En el avión de retorno hubo una pelea entre dos de las esposas de Chocano, porque las dos querían ser las representantes oficiales, ¿no? Entonces, los amigos tuvieron que hacer la paz, ahí colocar ahí un poco de tranquilidad. Y uno de sus biógrafos dice irónicamente
aún hecho polvo, Chocano no dejaba de generar problemas. Aún hecho polvo, ¿no? Bueno, epílogo, Chocano fue